Nos acompaña el doctor Guillermo Ruiz. Hablamos el martes, claro, era muy reciente la información sobre la decisión de la Corte de rechazar los recursos que habían presentado el gobierno de La Rioja y el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, de alguna manera eso se imponía como la agenda porque de alguna manera marcaba que la Corte también está jugando muy fuerte en relación a lo que se viene para este tiempo político. Por supuesto que estos rechazos no, ahora el doctor Guillermo Ruiz nos va a ayudar a pensar qué significan, pero de alguna manera nos plantea qué está pensando la Corte, qué está definiéndose cuando se rechazan estos recursos que, mientras tanto, dejan firme el decreto presidencial. ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches, Annalí. Gracias por la No, invitación. al contrario, gracias por aceptarlas. Aunque pasó apenas unas horitas, Unas horitas. cambiaron mucho los temas. Incluso hoy tenemos novedades tributarias, Exactamente. así que ya lo vamos a invitar a considerarlo. Pero, ¿qué pasó con la definición de la Corte sobre estos recursos? A ver, considero que es un hecho muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque la Corte elige qué causas sometidas a su consideración va a tratar. Elige. Había muchas semejantes contra el decreto y elige una para dar un mensaje en el momento oportuno. Más allá de que la causa en sí se decida por una cuestión de falta de legitimación, es decir, inexistencia de un agravio, un daño o un interés concretamente y actualmente afectado. Ese es el motivo por el cual rechaza la demanda de la provincia de La Rioja. Pero, entre líneas, la Corte ha elegido eso en esta oportunidad para enviar un mensaje hacia el gobierno nacional que tiene como consistencia algo mucho más profundo. Es decir, mientras las medidas que se tomen estén dentro del marco previsto en la Constitución y la ciudadanía apoye esas medidas, la Corte siempre, desde el retorno a la democracia para poder un periodo de 40 años, ha enviado sus mensajes. Esto, por supuesto, significa un respaldo, los mercados también reaccionaron positivamente, pero también hay que decir que hay que analizarlo con mucha prudencia. La Corte, en estos 40 años, desde 1983 hasta ahora, prácticamente a todos los gobiernos le ha dado la posibilidad de tener las herramientas que necesitaban para llevar adelante su gestión. Tuvimos 40 años con resultados negativos, porque han sido de decadencias. Tuvimos la socialdemocracia radical de Alfonsín, luego vino un gobierno más de centro-derecha que fue el de Menem, después tuvimos el gobierno radical de la Rúa, que es un radicalismo más liberal, luego vinieron los Kirchner, vino Macri, que es liberal, vino de vuelta el kirchnerismo y ahora lo tenemos a un liberal. Es decir, en 40 años la Corte ha admitido distintos regímenes. Recordemos que esta misma Corte avaló en su momento la confiscación de depósitos, aduciendo que era no una afectación sustancial, sino una demora en el tiempo, precisamente para evitar la pérdida sustancial de esos ahorros. Es decir, acomoda las palabras, pero lo cierto es que la gente no vio el dinero, o lo vio mucho más tarde. Y aquí creo, y por eso digo que hay que ser muy cauteloso, es que se da el verdadero problema de la política argentina. El verdadero problema de la política argentina, lo decía el decano de la Corte Suprema, que era el doctor Fait. Fait decía, en sus libros de Derecho Político, Derecho Constitucional, Sociedad Posesiva de Mercado, ha escrito un montón de obras, profesor de la UBA, pero decía algo en lo cual yo considero humildemente que había un gran error. Él decía, la Constitución argentina no establece ningún régimen político. Con lo cual, la Constitución podría ser compatible para un populismo, para una derecha, para una socialdemocracia, para lo que sea. Y la pregunta ¿es eso correcto?
Yo sostengo que no es correcto, que la Constitución, como dijo Alberdi, es una carta de navegación que marca un rumbo, es un marco, establece una interpretación de la sociedad, una interpretación del objetivo de su gobierno y fija las reglas de juego. Pero la dirigencia política y la misma Corte no lo ha visto así. Por eso es que tenemos propuesto un pacto de mayo. Un pacto de mayo sobre cosas que ya están escritas en la Constitución. Y si mi ley tiene apoyo en este momento, es porque el núcleo, que es la no emisión descontrolada, la preservación del valor de la moneda, etc., son claros mandatos constitucionales. Lo que mi ley está haciendo en este momento, no digo en otras cuestiones que a lo mejor están proyectadas pero no realizadas, porque ahí habría que analizarla, pero lo que está haciendo en este momento es compatible y es un mandato constitucional. Y por eso la Corte avala esto si uno lo lee entre líneas. Pero porque la Corte hubiese tenido, por ejemplo, que oponerse a la emisión descontrolada, si no. Nunca lo hizo. En la historia nunca lo hizo la Corte. Por esa no interpretación de que la Constitución argentina tiene un régimen claro. Alberdi decía, la política no puede tener otras miras que las miras políticas de la Constitución. Estados Unidos no necesita hacer un pacto cada vez que viene un presidente para acordar su carta de navegación. La Corte Suprema de los Estados Unidos es tan poderosa, ¿por qué? Porque siempre es guardiana ¿de qué? Del proyecto político de una nación. Guste o no guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Pero es eso lo que llevan adelante. China, un país comunista. Si usted lee la Constitución de China, el preámbulo de la Constitución de China es el rumbo histórico de la nación. Y tiene como objetivo llevar adelante un país comunista, la revolución de Carlos Marx. Lo dice la Constitución que la estudian los niños en la escuela. ¿Qué quiero decir con esto? No se necesita cada vez que viene un gobierno refundar el país como si cada uno empezara el país de cero. Y vamos a ser justos. Toda la dirigencia política ha hecho esto en la Argentina. Recuerde que Alfonsín quería ser el tercer movimiento histórico. No terminó su mandato. Y así le fue pasando a muchos gobiernos. Hoy también Milei apunta a algunas cosas parecidas. De momento, esto que está haciendo se ajusta a la Constitución y humildemente considero que es muy positivo. Más allá de las formas, de las expresiones y de otras cosas de largo plazo, que ahí sí yo disiento y considero que hay muchas cosas que en algún grado son incorrectas, en otro grado son incompletas. Y lo mismo le pasaba a los otros sectores que tuvieron el poder durante estos 40 años. Por eso ninguno ha acertado a llevar al país adelante, ni han acertado a ver en la Constitución un programa que es realmente completo y sumamente positivo. ¿Paquete fiscal o reforma fiscal? Es un paquete fiscal. Es muy acotado lo que realmente se propone en este paquete fiscal. En primer lugar, todos lo sabemos, es recuperar el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque lo pedían a gritos las provincias y la propia nación, porque como consecuencia de esta, digamos, lucha contra la inflación, la no emisión de moneda, obviamente hay una recesión y ha bajado la recaudación. Entonces, para trabajadores solteros, hasta 1.800.000 no van a tributar ganancias. Para trabajadores casados, 2.200.000. Ese es, digamos, el núcleo real de la reforma. Y luego viene una escala que durante el 2024 va a estar, según el proyecto, hay que ver después lo que sale, ¿no es cierto? Va a estar sujeta a una decisión discrecional del Poder Ejecutivo, las escalas y todo lo que sean las deducciones. Sí, ¿de cuánto? No, comienzan con montos sumamente razonables,
del 10%, 15%, se van incrementando. Tenía entendido que empezaban con 5. 5 está en el proyecto, pero yo ya he escuchado que se le pide un monto mayor con una alícuota mayor. El planteo, el núcleo, es que a partir del 2025 se van a ajustar todas las deducciones por el índice de precio del consumidor, pero recién para el 2025. Luego viene un proyecto de blanqueo. El proyecto de blanqueo es muy generoso, es muy amplio, porque es $100.000 con el solo hecho de declararlo y mucho más si la persona se compromete a tenerlo depositado en entidades financieras hasta el 31 de diciembre del 2025. Eso sería el que puede blanquear 200 o $300.000, lo que fuera, entonces estaría exento. Y luego sí viene el que denuncia más de $100.000, unas escalas que irían del 5, según en qué periodo ingresa, en el primer trimestre, el 10 y el 15. Ahora bien, este blanqueo tiene como contrapartida una contraprestación a los contribuyentes cumplidores en el proyecto en bienes personales, que también se van a modificar las alícuotas, se eleva considerablemente el mínimo no imponible, el mínimo no imponible se eleva a 100 millones y de la vivienda propia a 360 millones. Con lo cual es de esperar que, digamos, con ese mínimo no imponible, muchas personas que en la actualidad pagaban el impuesto a los bienes personales no lo atrapados por la pagar. inflación. Atrapados por la inflación. Y las alícuotas van a ser decrecientes, igual para quien tiene bienes en el exterior que en la República Argentina. Y por otro lado, también se incrementan hasta 68 millones el monto máximo de monotributo. No es que va a ser gratis, porque en la escala mínima, la escala máxima, se incorporan dos más, hay una que termina pagando cerca de 800.000 pesos, con lo cual, digamos, no es que es un monto mínimo el que van a pagar, pero sí digamos... Pero no van a pasar autónomos. No van a pasar tan rápido como se pasa más, hoy. Los que han pasado, se espera que se puedan reincorporar una vez que se sancione esta reforma. Y después viene una gran moratoria con exenciones de multas en el 100%, de intereses en el 70%, con lo cual la moratoria creo que va a dar la posibilidad de que se regularicen las situaciones, digamos, prácticamente con costos de financiación bajos. Me parece que el paquete fiscal en sí es un paquete positivo, pero no es que modifica el régimen impositivo en Argentina. Eso todavía veremos. Lo veremos para cuándo. Claro, y vamos a ver qué pasa. Muchas gracias, muy amable. Gracias.